Es interesante encontrar en la Escritura que Jesús visitó durante su ministerio 12 casas. Ustedes saben que el número 12 es número de gobierno, y eso me indica a mí que si fueron 12 las seleccionadas en la Escritura, es porque Jesús quiere establecer gobierno en las casas. Este estudio que les voy a compartir hoy sirve para dividirlo en 12 temas que seguramente pueden bendecir en visitas que se hagan a las casas, para explicar en ellas lo que Jesús es capaz de hacer. Dios tiene un plan maravilloso para las casas. Cuando hablamos de casas, estamos hablando también de los que habitan en ella. Es importante que veamos que la Iglesia Apostólica del primer siglo ministraban en las casas. Dice en Hechos 5:42, y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el Evangelio, es decir, las buenas nuevas de Jesús como el Cristo, o como el Señor, como el ungido. Si Jesús no está en la casa, está faltando la persona más importante, está faltando el único que es capaz de bendecir. Y si la persona más importante no está en la casa, entonces la casa definitivamente está vacía. Así es que vamos a estar aprendiendo el poder que tiene la visita de Jesús en la casa. Y también vamos a aprender el peligro que hay de rechazar la presencia de Jesús en nuestras casas. La Biblia me enseña que Él comió con los pecadores, sanó a los enfermos, habló con los despreciados, amó a los rechazados, hizo milagros y sobre todo nos enseñó a amar al prójimo. En el Nuevo Testamento, Él nos dejó el ejemplo de su amor, puesto en evidencia al visitar 12 casas. La primera casa que Él visitó, el propósito de esa visita fue quitar la tristeza y traer alegría. Y eso lo encontramos en el Evangelio de Juan, el capítulo 2, de los versículos 1 al 12. La familia de Jesús, sus discípulos, fueron invitados a una fiesta de bodas. Sin embargo, durante esta fiesta, el vino se acabó, y eso significaba que la fiesta se terminaría. Pero Jesús hizo su primer milagro, un milagro creativo, al determinar que las aguas se transformarían en el mejor vino que jamás había sido probado. El vino en la Biblia representa la alegría, el gozo y la plenitud. Siendo así, Jesús hace su primer milagro restaurando todo en aquella casa. Dice Juan 2:11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. De manera que cuando Jesús trae alegría al hogar,
Él lo que está haciendo es manifestando su gloria. Y esa gloria manifestada en la casa provoca que la gente crea en Él. Es muy importante que entendamos que si está faltando la alegría en tu casa es porque Jesús no está presente. Necesitamos la presencia de Jesús en nuestra casa. ¿Por qué? Porque Él quiere transformar el dolor, el sufrimiento en la más pura felicidad. Ahora bien, vamos a la segunda casa. Y esa historia la encontramos en Lucas capítulo 4, versículos 38 al 19. Recuerde que estamos hablando que Jesús visitó 12 casas. La primera trajo alegría, pero en esta, que era la casa nada más ni nada menos que de Pedro, Él llevó sanidad para restaurar el servicio. Muy importante entender esta visita. Dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante les servía. Que algunos dicen, yo solo sirvo al Señor, pero no sirvo a los demás. No, ella no escatimó, sirvió a todo el equipo de Jesús. Entonces sale Jesús de la sinagoga y fue invitado para ir a la casa de su amado apóstol Pedro, y encontró que su suegra se encontraba con alta temperatura, con una fiebre que no le permitía servir. ¿Y cuántas personas están impedidas porque están afiebradas? Porque no tienen la fuerza, están tendidos en cama, sin poder utilizar el poder del servicio. Pero Jesús se interesa en los servidores, y por eso vino y sanó a esta mujer, la ministró. La suegra de Pedro fue sanada y comenzó a servir a todos los que estaban con él, incluyendo a Jesús. Entonces, Jesús está interesado en bendecir las familias de aquellos que sirven. Usted puede presentar su servicio como una razón para que el Señor te sane de cualquier enfermedad. Mira, Señor, yo te sirvo y no puedo servirte con esta fiebre. Por ejemplo, todos estos días pasados hemos estado, mi esposa y yo, con una gripe bastante fuerte. Sin embargo, no hemos parado de servir. ¿Por qué? Porque entendemos que cuando el Señor ve que nosotros estamos interesados en el servicio, a Él le conviene que toda fiebre desaparezca. Entonces, es impactante ver que el fruto de esta sanidad se convirtió en que esta mujer utilizó todos sus dones y talentos para servir al Señor. Tercera casa es cuando Él llega a una casa y trae restauración. Cuando alguien ha sido impedido por mucho tiempo y ha perdido la movilidad, ha perdido su caminar de conquista y está reducido a un lecho. Jesús está predicando en la casa de Capernaum, en Lucas capítulo 5, del 17 al 26. Y cuando estaba Él allí predicando y la casa estaba abarrotada, de tal manera que nadie más podía entrar, 4 amigos
destaparon el techo y Jesús no protestó, porque en vez de que Jesús viera el hueco en el techo, vio la fe de los que le traían. Quiere decir que cuando hay parálisis, cuando se ha acabado el espíritu de conquista, lo único que puede restaurar es que Jesús vea fe en nosotros. Y viendo la fe de ellos, le dijo al paralítico: que no te quite la parálisis tu fe, porque Jesús no ve la parálisis, lo que Jesús ve es la fe. Y la fe regresa el espíritu de conquista, los pasos de conquista. Y dice la Biblia que mientras él estaba predicando y posando en esa casa y la multitud se acercó y había hecho varios milagros, fue introducido este paralítico por el tejado con la ayuda de 4 amigos, y admirado por esa fe, Jesús no solo perdonó los pecados, sino que restauró la salud de aquel hombre. Y dice en Lucas 5:24, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces la fe de los amigos removió el pecado, y cuando el pecado abandonó ese cuerpo, las piernas se le soltaron. Entonces la visita de Jesús en Capernaum es la visita del restaurador, del que quita la enfermedad y también quita el pecado, porque para él es tan fácil perdonar como también sanar a un paralítico. Entonces Jesús quiere ir a tu casa a restaurar la salud de tu familia, a que cuando tú le abras espacio y remuevas los techos que impiden con excusas y con pretextos, pueda descender la necesidad delante de sus ojos, y él inmediatamente reprenda la parálisis y expulse el pecado de tu casa, para que nuevamente vuelva y regrese el espíritu de conquista. La 4ª casa que Jesús visitó es una casa donde trajo arrepentimiento. Y eso se encuentra en Lucas capítulo 5, 29 al 32, y estamos hablando de la casa de Leví. Y dice: y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos, o sea, pecadores, y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces quiere decir que Jesús quiere visitar la casa de los pecadores. Quiere visitar la casa de la gente de mala fama, porque los publicanos eran gente de mala fama. Jesús fue invitado a comer a la casa de Leví, un publicano cobrador de impuestos. Pero los fariseos enseguida comenzaron a discriminar, a acusar, porque ese es el espíritu religioso. Pero a Jesús no le importa que los religiosos critiquen. Él ama estar en la casa de los pecadores. Él quiere visitar a los pecadores, porque él entiende que el sano o el que se cree sano no necesita un salvador, pero los pecadores sí necesitan un salvador. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces Jesús llevó el arrepentimiento
y el perdón a la casa de aquel publicano. ¿Por qué no le permites? Es que quizá Jesús no quiere entrar a mi casa porque estamos marcados por el pecado. Pues quiero decirte que Él quiere marcar tu casa con el perdón, porque su sacrificio es lo suficientemente poderoso para remover la maldición del pecado, para que abandones la vida de pecado y todo argumento que ha estado en tu contra, y tomarlo y clavarlo en la cruz y declararte completamente una persona nueva por el poder del perdón. La quinta casa es cuando Jesús lleva unción y además perdón. Dice en Lucas 7, del 36 al 46, que en Israel había una costumbre de que cada vez que alguien llegaba a una casa, el anfitrión ofrecía agua para lavar los pies y las manos del visitante. Cuando Jesús llegó a la casa de Simón, no le ofreció tal hospitalidad, más bien quería era lucirse delante de Jesús. Pero hubo una tremenda sorpresa, que esa reunión tensa fue interrumpida por una mujer que entró y lavó los pies del maestro y con sus lágrimas los bañó, ni siquiera con agua, con sus lágrimas, en un acto de admiración. Quiere decir que mientras hay casas donde se desprecia a Jesús, en esa misma casa puede haber alguien que lo honra, que lo glorifica, que lo unge. Y dice que con su propio cabello le secaba los pies y luego ungió con perfume los pies benditos del Nazareno. Entonces Jesús, frente al amor y frente al desprecio, escogió la que lo amaba, escogió la que vino en un acto de adoración y dijo delante de todos: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Lucas 7, 47. Entonces, cuando invitas a Jesús a entrar en tu casa, asegúrate de que honre su presencia. Asegúrate de que salga el perfume de la adoración y el corazón contrito y humillado, porque esto provoca que Jesús salga a la defensa del adorador. No lo desprecies. Tus lágrimas delante de su presencia, el poner tus cargas a sus pies, tus luchas y tus temores, va a hacer que se desprenda un ambiente de unción y de rompimiento en tu vida, y que el Señor de la gloria celebre ese acto de adoración. La sexta casa que Jesús visitó fue la casa de un hombre llamado Jairo, un principal. Y en esta ocasión, él lo que trajo fue resurrección. Visitó 12 casas y ahora resucita una niña de 12 años. Estaba pensando que antes de llegar a resucitar la niña de 12 años, sanó a una mujer de flujo de sangre por 12 años para elevar la fe de Jairo, de tal manera que cuando llegaron y escucharon que la niña ya estaba muerta, o cuando se le anunció camino a la casa que no molestara al maestro, ya él había visto ese milagro poderoso en esa mujer del flujo de sangre, y por eso terminó la jornada con Jesús. Y ahí en Lucas 8, 41 al 56, Jairo aparece desesperado por la enfermedad de su hija e invita a Jesús. ¡Qué tremenda enseñanza hay aquí!
¿Tienes un problema de muerte en tu casa? Invita a Jesús, porque Él mismo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Este hombre tiene al invitado sublime para la respuesta al problema que tenía. Y sucede que camino a casa la niña muere. Sin embargo, Jesús, viendo la fe de aquel hombre, fue con él, y dice la Escritura: mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. El espíritu de muerte no solo quiere quitarte la vida, sino la bendición de comer. Y yo estoy hablando en este momento de comer comida espiritual. Por eso, cuando viene espíritu de resurrección, regresa el deseo de comer. Y yo declaro en el nombre de Jesús que espíritu de resurrección entra a tu casa y nuevamente comienzas a comer de su palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué deseas que resucite en tu casa? ¿Qué es lo que debe reverdecer en tu casa? ¿Qué es lo que está trayendo una tristeza impresionante en tu casa porque se murió? Ya Jesucristo ha sido invitado para entrar a tu casa, y por lo tanto lo que considerabas perdido, hoy declaro que resucita, porque el que tiene poder de resurrección y de vida ha llegado a tu casa. Entonces, amados, esto creo que es algo totalmente importante lo que estamos compartiendo el día de hoy, porque Jesús quiere visitar las casas. Luego encontramos la séptima casa. Cada vez que Jesús quería descansar, pasar un tiempo después de una administración fuerte, se iba a Betania. Y allí en Betania estaban sus amigos, Marta, María y Lázaro. En esa casa Jesús se especializaba en soltar palabra rema. Es decir, el Logos soltaba un rema especial para aquellos que moraban en esa casa. Y ese hogar donde se recibe su rema, a él le gusta visitarlo con frecuencia. Qué tremendo sería pensar que mi casa es la casa donde Jesús puede venir a reposar, y que por lo tanto me suelta palabra rema. Entonces, Él nos da aquí una gran lección al exhortar a Marta, que se preocupaba tanto por los quehaceres de la casa, mientras María ocupó una posición que era para ese tiempo algo ilegal, porque una mujer no podía sentarse a los pies de un maestro. Eso estaba reservado solamente para los hombres o para la esposa. Pero ahí Jesús le echa el manto como si fuera el marido. La honra, porque escogió la mejor parte. Quiere decir que alguien puede poner una separación. Tú eres mujer, tú no puedes acercarte, pero cuando Jesús entra a tu casa, se acaban las separaciones, no hay varón ni hembra. Todos somos uno en Cristo Jesús. Esto está poderoso. Una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Para mí, estar a los pies de Jesús es echar todas nuestras preocupaciones, todas nuestras ansiedades o estrés, y decir: Señor, vengo a descansar a tus pies, porque estoy ansioso, ansiosa de oír una palabra de vida que salga de tu boca
para que suba nuevamente mi grado de confianza y pueda decir: Señor, yo estoy de acuerdo contigo, que el que se arroja a tus pies escoge la mejor parte. Y yo sé que hay gente que me está oyendo en esta hora y me oirá después, que estuvieron en esta mañana tirados a los pies del Maestro. Has escogido la mejor parte, y esa palabra rema es la que te va a ayudar durante el resto del día. Octava casa, porque ya quiero irme. Es el momento en que Jesús trae un llamado, una necesidad que es suplida cuando entra en la casa del infortunado, del rechazado. Es cuando entra un ambiente de salvación, y es la visita que hizo a la casa de Zaqueo. Zaqueo no lo invitó, él solo se invitó. Es necesario que hoy pose en tu casa. Es necesario que la salvación llegue a tu casa. Lucas capítulo 19 del 1 al 10. Jesús, al ver el gran esfuerzo que hizo Zaqueo de subirse a un árbol para poder verlo, algo maravilloso sucedió ahí, porque dice la Biblia que Zaqueo era un hombre bajito de estatura, pero era un gran pecador. Pero Jesús consideró ese esfuerzo, esa admiración que el hombre tenía, y aunque era un publicano, un vendido al sistema, y un hombre que había defraudado mucho, Jesús le concede el privilegio de ir a visitarlo. Y ante esa visita majestuosa de Jesús, el Salvador y Señor, entrando a su casa, el hombre reconoció que era un pecador y entró no solo en el arrepentimiento, sino en la restitución, porque nadie me puede decir a mí que se arrepintió si no restituye. Toda gente que yo haya defraudado, yo lo voy a restituir, porque sé que he obrado mal. Entonces, viendo Jesús su arrepentimiento y su restitución, le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Lucas 19:9. Debes saber que Jesús desea entrar en tu casa, desatar salvación, traer una nueva historia, darte un nuevo comienzo a ti y a tu familia, si tan solo le abres la puerta de tu casa. La casa novena, la casa de la comunión, la casa que se conoce como el cenáculo, y eso aparece en Lucas 22 del 10 al 14. De acuerdo con algunos expertos de la Biblia, creen que esta casa era la casa del evangelista Marcos, donde Jesús fue y tuvo la última cena ahí con sus discípulos, y fueron bien recibidos y pudieron tener un espacio en esa casa para que se sirviera la mesa del Señor. Qué importante es que las casas se abran para que allí se haga ese memorial del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo, donde se celebren los beneficios del nuevo pacto, donde se tenga comunión con su cuerpo y con su sangre. De cierto que esa casa jamás pasará al olvido, porque hasta el día de hoy lo estamos recordando. Dice Lucas 22:15, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Imagínate Jesús anhelando estar en la casa donde se tiene comunión con Él, donde se cree en el poder de su cuerpo y en el poder de su sangre. Cuando tú le das al Señor Jesús el primer lugar en tu hogar, en tu vida y en tu familia,
vas a disfrutar de la comunión y de la presencia del Señor, porque allí hay armonía, porque allí se trae la paz para que gobierne en tu casa. Solamente imagina los beneficios de su cuerpo que fue molido por nosotros y esa potente sangre que nos limpia constantemente de todo pecado. La casa número 10 es el lugar donde se inicia el proyecto de redención. Y eso fue cuando fue llevado en Mateo 26:57 a la casa de Caifás. Cuando va a la casa de un injusto, de alguien que no tiene derecho porque es inferior a juzgarlo, pero allí Jesús inicia su proceso de ser juzgado. Y estas son las casas donde se condena a Jesús, donde se juzga a Jesús. Pero con todo y eso, Él convierte ese juicio en redención. Y en esta ocasión, aunque fue llevado involuntariamente a la casa de un suplantador, a un tal sumo sacerdote Caifás, que era un ilegal, que no tenía derecho a juzgar al Rey de Reyes y al sumo sacerdote real que estaba frente a él. Allí comienza su inicio de ser condenado a muerte. Y dice en Mateo 26:59, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Entonces, cuando se levantan esas voces, donde se juzga a Jesús, donde se habla mal de Jesús, donde se miente de Jesús, Jesús toma aquello y lo convierte en un plan de redención, porque habrán otras familias donde sí lo van a recibir, donde sí va a ser aceptada la redención que Él vino a traer para toda la humanidad. Lo que tenemos que velar es que nuestra casa no sea la casa de Caifás, donde Jesús es juzgado, sino la casa donde Jesús es recibido. Casa número 11, y es la casa de la visión, la casa donde los ojos se te abren y puedes ver lo que antes no veías. Cuando sales de la ignorancia, donde viene espíritu de revelación, y la visión nuevamente llega a la casa. Lucas capítulo 24 del 13 al 35 se conoce como la casa de la aldea de Emaús. Después de su resurrección, Jesús se le aparece a los discípulos camino a Emaús, pero no lo reconocieron, no tenían visión. Eso es muy importante que entendamos. La falla más grande de los discípulos que iban camino a Emaús era falta de visión, falta de reconocimiento, falta de entender la grandeza y la potencia de la resurrección. Sin embargo, son invitados a entrar a una casa y allí Jesús partió el pan y les dio, y en aquel momento sus ojos fueron abiertos y pudieron ver que Jesús siempre estuvo con ellos. Con razón, cuando Él les da revelación, dicen, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba. Y en Lucas 24:34 dice, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Quiero que entiendas que se llegó el tiempo de la visión, el tiempo de entender que servimos al Cristo resucitado, y que toda la ignorancia, el no tener comprensión y reconocimiento, se quita cuando en la casa Él viene y bendice y parte el pan, que es lo que abre nuestros ojos. Entonces, Jesús anhela que las casas se llenen de visión, que la familia se llene de visión, que la familia salga de la ceguera espiritual y puedan entrar a esa dimensión de lo superior y de lo extraordinario. Muy bien, ya termino con esto. La última casa
es la casa de la llenura del Espíritu Santo. Casas llenas del Espíritu Santo, donde la casa está llena de temor, pero entra Jesús sin que le abran la puerta y cambia el temor por el soplo del Espíritu Santo, por la promesa del Espíritu Santo. Y yo anhelo que en esta humilde enseñanza tus temores sean cambiados por el poder del Espíritu Santo, y que Jesús haga un acto de atrevimiento tal que se meta en tu casa aunque no le abras la puerta. Y eso aparece en Juan capítulo 20, versículos 19 al 23. Después de su muerte y de su resurrección, los discípulos tenían miedo. ¿Miedo de quién? De los judíos. Quizá nos crucifiquen a nosotros también. Pero el Señor se les apareció en la casa donde estaban reunidos y los calmó y sopló. Y les dijo: recibid el Espíritu Santo. El mismo que sopló en Adán está soplando en las casas ahora. Y está soplando el poder de su Espíritu. Entonces, los miedos se fueron. Los temores se fueron. Esos momentos donde estás a puerta cerrada y no quieres ni mirar por la ventana, porque tu casa se ha llenado de las sombras del temor. Quiero decirte que Jesús entra a ella y viene con el poder de su Espíritu para quitar el temor, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder y de dominio propio. Sea cual sea tu necesidad, el Señor anhela entrar a tu casa. Él desea entrar y cenar contigo. Tan solo anhélalo y Él vendrá, porque Él le gusta muchísimo estar en las casas. Mira las palabras que Él mismo dice y termino. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Espero que el Espíritu Santo utilice la historia de estas 12 casas para que tú vayas y desates bendición con este Jesús en las casas de tanta gente que lo necesita. Padre, te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias por los que se unen y entienden la importancia de que Jesús debe morar en nuestras casas. Gracias porque tú quieres regresar el gobierno, la autoridad a las casas. Gracias, Señor, por ser el huésped invisible en nuestras casas. Y yo desato estos 12 beneficios en las casas de cada uno de los que me están oyendo y viendo. Lo declaro ahora en el nombre poderoso de Jesús, que viene el paquete completo a las casas de todos estos tus hijos. Gracias por permitirme compartir este pensamiento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, saludo a algunos de los que están por ahí. Amado Gerson Nieto, Adasa, te bendigo. Felipe, qué bendición que estás ahí conectado, amado. Gloria a Dios. 12 bendiciones que pueden estar en una sola casa. Porque, repito, el paquete viene completo. Y esto se pudiera hasta hacer en lecciones para visitas. Amado Jairo, te bendigo. En el nombre de Jesús declaro que Cartagena y Turbaco se llena de casas de autoridad y de poder. Dios está abriendo las casas para que llevemos esta palabra maravillosa. Lenis Pacheco, te bendigo en el nombre de Jesús. Claudia Rafa Márquez también está por ahí, te bendigo. Bueno, Leuma Suárez, gloria a Dios. José Eduardo Allende, ahí pone una escritura poderosa. Amén.
Bueno, amado, les bendigo. Aleja. Allá en Valledupar también las casas se están llenando. Mi amado pastor Wilson Olivares, este hombre está haciendo con su esposa una labor impresionante en Maracay y sus alrededores, casas y casas y casas. 12, el poder del gobierno entrando a las casas en Maracay. Pedro Morales Cruz, que está en la hermosa nación de Canadá. Gloria a Dios. Bueno, Virginia en la Florida, Víctor Ríos, Richard Veloz, amado, en Tijuana, también las casas se están llenando de Jesús. Keila Ríos, allá en Venezuela, gloria al Señor. Bueno, todos estos beneficios están disponibles. Vuelva y repasa esta lección una vez que quede allí. Tome nota cada uno de los encabezados y llevemos esto a las casas, porque se llegó el tiempo de que Dios restituya los hogares. Un abrazo, se les ama.